Potencia económica y política es Alemania, junto con Austria. Potencia cultural es Alemania y la cultura germana en general, la cual el país más destacado es Alemania, pero también en Austria hubo grandes artistas que dejaron huella en el ámbito cultural de la propia cultura, como es la germana. Política a favor del liberalismo y política en contra del liberalismo y de imponer un Estado dictatorial ultraconservador. Ludwig Kait fue historiador y político alemán. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1927, criado en una familia acomodada de Bremen, recibió una educación liberal y humanista que colocó los cimientos de sus posiciones ideológicas para el futuro. El Ludwig Kait lo que colocó en su ideario, siendo historiador además, pero luego también en el ámbito político, fue ese Estado liberal del futuro, no solo en Alemania, sino en el ámbito europeo, pero más concretamente en Alemania. Arthur Moller van den Brack fue escritor e ideólogo alemán, después de la Primera Guerra Mundial, fue el teórico de una ideología nacionalista neoconservadora que rechazaba el Estado liberal, el socialismo marxista o el comunismo, y preconizaba un Estado nacional y popular, Volksstaat. Sus ideas, especialmente contenidas en la obra El Tercer Rey de 1923, ejercieron una notable influencia sobre el nacionalsocialismo. Luego yo lo comento siendo historiador, no es de extrañar que haya grandes, bueno, figuras que con su ideología neoconservadora, ultranacionalista, se produzcan, o como se produjo en los años 30 y 20 en Europa, semejanzas a lo que está ocurriendo hoy en día en las elecciones que se están celebrando en muchos países europeos. Brooke fue uno de los principales ideólogos de ese nacionalsocialismo y de ir en contra del Estado liberal y del comunismo y de imponer una dictadura de derechas, ese nacionalsocialismo. A diferencia de Ludwig Kait, que fue el objetivo era el liberalismo para tener más o menos una carrera, o bueno, sí, una carrera política, los países o los estados europeos más o menos medianamente bien, y eso que el liberalismo también tiene sus fallos. Pero yo lo digo yo siendo, el liberalismo es junto con la democracia, son los sistemas más imperfectos, pero a la vez los mejores para cualquier estado europeo desde el siglo XX. Y eso que en Europa ha habido dictaduras de derechas y de izquierdas durante bueno, desde después de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del bloque soviético y el muro de Berlín. Otto Barnin fue arquitecto alemán. Inició su formación como arquitecto en las escuelas técnicas de arquitectura de su ciudad natal y amplió sus estudios en la Escuela Técnica de Arquitectura de Berlín. Durante su estancia en la Arbeitsstadt, fue el responsable de la elaboración de su plan de estudios, que tuvo gran influencia en el que posteriormente elaboró Walter Gropius o Johannes Itten para la Bauhaus. Posteriormente fue nombrado director de la Staatlichen Bauschule y permaneció en dicho cargo hasta 1930, año en el que fue destituido por motivos políticos por el ministro de Interior e Instrucción, Wilhelm Frick, quien nombró a Sulte Naumburg como su sucesor. Y una de las obras de Barnim es la Casa Schuster. Hay que decir que fue él el precursor al final del ámbito cultural alemán y que posteriormente, bueno, Gropius, Itten continuaron al final, pues dentro de la misma escuela cultural casi la estructura que dejó el propio Otto Barney en el ámbito cultural alemán. Es decir, que la cultura alemana del siglo XX, del principio del siglo XX, las vanguardias, es muy importante, pero no solo en Alemania, en todo el continente europeo y también incluida España. Joseph Hoffmann fue arquitecto, urbanista y decorador austriaco, fue discípulo de Otto Wagner, uno de los arquitectos más importantes del país, y junto con Josep Maria Olbricht y otros arquitectos, en la creación del movimiento vanguardista de la Secesión en 1897. Su obra se caracterizó por el cuidadoso trato de las superficies conseguido a través de decoraciones geométricas y destacó el Palacio Stocklet de Bruselas para su calculada elegancia de estilo de 1905-1911 que se encuentra en la diapositiva y hay que decir que, bueno, pues Hoffmann fue uno de los arquitectos más importantes de Austria y luego también la lección que recibió de Wagner, que fue uno de los arquitectos más importantes, junto con Olbricht, bueno, dejaron al final el terreno prácticamente cultural dentro de la secesión de 1897. Hablando de Olbricht, de Josep Maria Olbricht, fue arquitecto austriaco en el terreno artístico
en ese paso del siglo XIX al siglo XX. Estuvo marcado en Austria por la aparición de un pequeño grupo de jóvenes artistas dispuestos a romper con todos los convencionalismos del arte académico y oficial. Si Gustav Klimt encabezó la renovación pictórica o la pintura, Wagner, Hoffmann y Olbrich fueron los principales representantes de la arquitectura austríaca. Y la obra que se encuentra en la diapositiva de Olbrich es Pabellón de la Secesión Vienesa. Ambos dejaron huella en el ámbito cultural austriaco, la cultura germana, como los tres ejemplos anteriores, aunque bueno, uno de ellos dejó el ámbito cultural dentro de la escritura, dentro del nacionalsocialismo o el liberalismo, y otros, bueno, pues dentro de la arquitectura. Tres de ellos pertenecieron a la historia del arte y los otros dos a la literatura. Así que si os ha gustado este vídeo literario y arquitectónico o artístico, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.